Buenas tardes y en primer lugar muchas gracias a los valientes que estáis aquí porque se ve que hay gente que sigue con el café o con la comida, pero como hay que cumplir con los horarios, si os parece, vamos a empezar con la primera de las mesas de la tarde. En primer lugar, muchas gracias por vuestra asistencia, gracias a la organización por invitarme a participar. Y bueno, realmente a este debate o a esta mesa que tenemos, que va a versar sobre el tema de la rehabilitación, que es uno de los temas que realmente más interés está despertando en los últimos años, ¿no? Y las cifras así lo acreditan. Casi cualquier edificio puede ser reconvertido en hotel y eso no es algo nuevo, pero llama la atención la profusión alcanzada en estos últimos años. Sedes de bancos, fábricas, viviendas singulares, monasterios, gasolineras, hasta la casa de Paco de Lucía se ha transformado en un hotel. La modernización de la planta hotelera es un hecho incontestable y emergente también, como también lo es la desestacionalización o la diversificación de la oferta. Los modelos clásicos de explotación han dado paso a otros nuevos y a la mezcla de conceptos tradicionales. Actualmente podemos encontrarnos establecimientos MICE en zonas de playa y hoteles vacacionales en la ciudad, pero siempre siguiendo las tendencias que marca el cliente final. Y para lograr esa mutación ha sido necesario lanzarse por esa pendiente y que todos los actores de esta industria apostasen por la reconversión desde dentro, pero por parte de los actores de la industria. Realmente se sigue esperando el papel decidido por parte de la Administración pública. Gracias a la inversión de los hoteles, los restaurantes y otros establecimientos y al compromiso de todos los proveedores de bienes, equipos, servicios, hemos mejorado nuestra oferta y realmente estamos listos para seguir liderando el mercado internacional. Pero, ¿cuál es el tamaño y cuál es la trascendencia de todo este proceso de reforma? Nosotros, en una muy breve presentación de algunos datos, podemos decir que se calcula que alrededor del 10% de los hoteles realizan algún tipo de reforma cada año. Algunos proyectos son integrales, otros parciales y afectan a edificios ya en explotación o a otros que cambian de uso, como hemos visto anteriormente, para pasar a ser alojamientos hosteleros. La planta hotelera actual española consta de alrededor de 16.000 establecimientos entre todas las categorías, que son desde luego muy variadas, por lo cual se puede decir que alrededor de 1.500 hoteles se reforman cada año en mayor o menor medida. Las rehabilitaciones profundas se calcula que se suelen hacer aproximadamente cada 10 años, según los indicadores de CEAT, por ejemplo. Y, como vemos, tras la inversión, pues lógicamente incremento de precios. Las reformas hoteleras que están teniendo lugar en los últimos años se basan en gran parte, no solo a la voluntad por parte de los propietarios y los gestores, sino también a la facilidad que está obteniendo el sector para obtener financiación. Y son financiaciones millonarias con una clara tendencia a crecer cada año y muchas de las cadenas cadenas y hoteles independientes señalan el año 2020 como la fecha límite para culminar su actual plan de mejora de establecimientos. El objetivo que se busca al realizar muchas de estas reformas es incrementar la categoría en los hoteles, lo cual generalmente redunda en una correspondiente subida de precios en las estancias, algo que a tenor de las noticias que se han publicado en el último año realmente es una clara tendencia. Los precios de los hoteles y restaurantes han pasado de mantenerse por debajo del IPC alrededor del año 2013, a experimentar una ascensión imparable a finales del trimestre de ese año 2013. Primero con un tímido pero esperanzador 2%, que contrasta con los datos más recientes del tercer trimestre de este año que acabamos de cerrar, cuando los hoteles repuntaron nada menos que un 17%. Uno de los valores del proceso de rehabilitación es que permite corregir errores arquitectónicos que se pueden estar remontando a décadas anteriores, cuando se construyó lo tal, o incluso siglos, cuando las utilidades de esos edificios eran otras y desde luego los avances muy distintos. Permite actualizar los materiales de construcción por otros más adecuados, materiales que garantizan una mejor salubridad en las estancias, aislamiento térmico, acústico, etcétera, pero sobre todo también la cuestión del ahorro energético. Y a todo ello cabe agregar la importancia de preparar el hotel para los cambios tecnológicos del presente
y cambios tecnológicos del futuro que seguramente ahora no somos ni capaces de vislumbrar. Supongo que nadie se imaginaba hace 10 años las incorporaciones tecnológicas que iban a tener las habitaciones que hoy en día se están instalando. Y otro aspecto también muy valorado por el huésped, como es el de modernizar el diseño, que permite crear, como vamos a ver, aquí algún ejemplo con el arquitecto que nos acompaña, espacios muy agradables, muy vivibles, e incluso de ensueño. Basta con echar un vistazo a algunas de las reformas, tanto en las propias habitaciones como en los espacios comunes de los últimos hoteles. La cultura de la rehabilitación. Aunque la rehabilitación hotelera se viene haciendo desde hace muchos años, la intensidad actual invita a pensar que se está generando una verdadera corriente que busca consolidar una industria más grande y más especializada en atender las necesidades de regeneración de esta industria. Esta cultura ya se percibe en encuentros como este y en la proliferación de profesionalización de un sector, Contract, que está viviendo una gran expansión, que comienza a organizarse para atender una demanda que busca no solo mantenerse en vanguardia, sino aplicar también una rehabilitación hotelera no solo desde la continuidad, sino desde luego con una cierta periodicidad. Una dimensión muy poco comentada del fenómeno de las reformas hoteleras es que cuando éstas se logra generalizar, contribuyen definitivamente a mejorar la competitividad del destino, y es un ejemplo en algunas zonas de España, como ya se pudo ver en este mismo foro el año pasado o en algunas reuniones de hoy, cómo son los destinos los que están acompañando o los que van después de la reforma de los propios establecimientos. No hay que olvidar que luchamos con destinos competidores, con formidables establecimientos de última generación, que han estado un tiempo azotados por situaciones que los han sacado del mercado, pero las últimas cifras indican que ya están volviendo. Y no podemos vender que somos más seguros, podemos vender que contamos con una excelente oferta complementaria, pero eso no nos va a durar siempre. Hay que luchar por la calidad, y la calidad del establecimiento empieza por esa reforma. Por lo tanto, hay que mejorar el destino de una forma continuada, y eso empieza por hacerlo con cada hotel, cada restaurante y cada establecimiento, pero la Administración también debe apostar claramente por una inversión. Y por último, otro detalle muy importante, como es la sostenibilidad. La sostenibilidad, porque se dice a menudo que la sostenibilidad es una asignatura pendiente de la hostelería española, pero realmente, como vamos a ver, sí se está integrando en las reformas que se están llevando a cabo en los últimos tiempos. Es uno de los criterios que cobra cada vez más fuerza en las reformas. Todo se estudia para saber qué está adaptado a esos criterios que se consideran idóneos para garantizar el futuro y la continuidad no solo de la industria turística, sino de la sociedad en la que la industria se asienta. El huésped es un poderoso argumento de venta, la sostenibilidad es un poderoso argumento de venta de cara al huésped del siglo XXI, ya que también ha calado en el cliente final esa importancia y la necesidad de un mundo y un turismo sostenible. De esa cuestión de la sostenibilidad vamos a hablar muy especialmente, pero también de las otras cuestiones y otras muchas que charlaremos a continuación, y lo haremos con las personas que nos acompañan en esta mesa, pero lo hemos estado hablando antes, a nosotros lo que nos gustaría, y aprovechando que estamos en petit comité, que también hubiera un poco de participación por vuestra parte. Tenemos un micro a disposición de vosotros. Sería interesante que no esperáramos a los últimos minutos para hacer esas preguntas. Si al hilo de alguna de estas cuestiones queréis hacer alguna pregunta, alguna valoración, estamos entre profesionales, será más que bienvenida. Y si no, me han animado algunos de los participantes a que coja el micro, me baje, y o hablamos del Madrid de hoy o hablamos de reformas, con lo cual a ver si nos animamos. Como decía, lo haremos con la participación de Javier Picón, de derecha a izquierda para vosotros. Javier Picón, que es el director de gestión del sector hotelero del Grupo Hispania, que os hagáis una idea, es el mayor propietario de hoteles de toda España. Elena Murano, directora de turismo de CaixaBank. Pedro García, director de desarrollo del Grupo Talasur. Javier Rodríguez, director comercial y de exportación de Acristalia. Tomás Alía, fundador del estudio de arquitectura Alía, y Juan José Godoy, director comercial del Grupo Porcelanosa. Los perfiles tanto de las empresas como de ellos, para no extendernos aquí, los tenéis en los programas que tenéis en la mesa. Y si os parece, podemos empezar con una primera pregunta, por el mismo orden, sí, parece que hemos hecho la presentación.
¿Cuál es la valoración que hacéis vosotros del momento actual que estamos viviendo desde la perspectiva que representáis cada uno de vuestros sectores? ¿Cuál es la valoración que hacéis del momento actual que está viviendo España, la industria turística, la industria hotelera y hostelera en ese proceso de reforma? Javier. Yo creo que la respuesta es fácil. Hemos invertido 1.600 millones de euros en el sector en los últimos 3 años. Entonces, lo vemos, luego el momento es apasionante, ¿no? Si no estaríamos... reforzar un poco más la cifra que decías, de los 2.600 millones, nosotros ahora mismo tenemos unos planes de reforma de los hoteles de en torno de 200 millones en los próximos 2-3 años, ¿no? Que coincide pues, con la cifra que Manuel decía de ese 10%, ¿no? ¿Por qué esa importancia de la rehabilitación? Para nosotros tenemos 2 pilares en nuestra estrategia de creación de valor para nuestros accionistas. Uno es la reforma y otro es la optimización de la gestión, la oportunidad de mejora que tienen los operadores. Si recordáis todos, cuando hace, no sé si 10 años viajábamos todos a Nueva York o ibas a una agencia de Nueva York, viajabas y te daban el hotel Park 3 Hyatt o equivalente. Eso es lo que pasaba, llegabas a Nueva York, llegabas a JFK y no sabías muy bien a qué hotel ibas. Hoy creo que ya no viajamos así, ¿no? Todos sabemos perfectamente a qué hotel estamos yendo, sabemos perfectamente el review que tiene, sabemos qué han opinado los clientes. Es decir, que estamos ante un nuevo paradigma completamente distinto en el que el producto y el hotel pasa a ser primordial, ¿no? Y en este sentido, nosotros convencidos, y como están haciendo el resto de los operadores españoles, es actualizar completamente los hoteles para un cliente hoy que demanda mucho más exigente, con otro nivel de experiencias, una importancia del F&B, una importancia del deporte, una importancia del wellness, mucho más allá de lo que tradicionalmente pensábamos todos que era la habitación, ¿no? Entonces yo creo que en esa reforma de los hoteles se está haciendo un planteamiento completamente integral, ¿no? Nosotros, como inversores o como gestores de inversión institucional, se ve que es una industria en clara transformación en la que hay una gran oportunidad de creación de valor, ¿no? También hemos evolucionado de un modelo de inversión tradicional en el sector en el que el inversor invertía en hoteles con una renta fija que alquilaba a un operador, en el que poca implicación en el modelo de gestión y el modelo de operación, a un modelo en el que nosotros, con contratos de management, con contratos de renta variable, etcétera, queremos tener más exposición porque creemos en la creación de valor y en el recorrido del propio sector, ¿no? Por lo tanto, creo que es el momento único en el que estamos viviendo después de, no sé si son 10, 15 años o 17 años en los que la planta hotelera española se estaba quedando obsoleta. Se están haciendo en el sector en los últimos años, estamos viendo como muchos operadores, grandes operadores, medianos y pequeños operadores están desarrollando grandes productos que están reforzando la competitividad del destino. Bueno, un poco también como inversores en el sector hotelero que estamos financiando todas estas transacciones, reformas, etcétera. Nosotros lo que vemos es que efectivamente estamos en un momento excepcional, un momento muy dulce. Nuestra perspectiva es que no estamos en un momento ni de boom ni de burbuja, sino que es una cosa que va para largo y que es una magnífica oportunidad para que aquellos destinos y aquellos productos que todavía no se han modernizado, y hay bastantes, pues que se pongan las pilas, ¿no? y que reformen los hoteles y que se actualicen, porque realmente merece la pena. Tenemos muchos ejemplos, casos de éxito, y ya no hablo de los casos estrella que todos conocemos, a lo mejor de Ibiza, etcétera, sino otros productos mucho más modestos, ¿no? Pero que también pues, han conseguido a lo mejor duplicar o triplicar su EBITDA gracias a una inversión que aprovechando la coyuntura pues, se repaga en 4, 5, 6 años, cosa que antes pues, era imposible de pensar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del banco financiador, nosotros lo que hacemos es animar, porque además es que se produce un efecto contagio, ¿no? En el destino. Entonces el primer hotel se reforma, el de al lado se tiene que reformar porque si no el tour operador no lo llena, y a base de eso pues al final se reforma el destino se reposiciona y pasamos de ser un destino maduro a ser un destino en boga, ¿no? Y yo creo que hay suficientes ejemplos ya consolidados después de estos 10 años o 8 años que lleva reposicionándose el sector hotelero,
como para que los hoteleros pues, se atrevan a correr ese riesgo y a hacer esas reformas. Bueno, yo creo que definitivamente, como contábamos antes, estamos viviendo ya definitivamente la creación del sector de la rehabilitación hotelera. Nosotros somos una compañía que empezamos en el sector retail y hemos vivido todo el crecimiento que ha generado y que ha sufrido este país con la creación y el lanzamiento a nivel mundial de las cadenas de moda, ¿no? De retail, de ropa. Ese know-how que hemos adquirido haciendo ese crecimiento tan brutal que ha tenido la moda española, lo hemos aplicado desde hace 12, 13 años al sector hotelero. Y cuando nosotros empezábamos, me hace gracia porque cuando empezábamos a hablar de, oye, a ver cuándo sucede lo mismo en el sector hotelero, lo mismo que nos ha sucedido en el sector del retail, porque debe ser mucho más bonito. Y ahora, efectivamente, eso está sucediendo ahora desde hace un poquitos años, pero ahora mismo estamos viviendo, yo creo que la mejor época, la época más bonita a nivel de la rehabilitación, porque incluso también ha cambiado. Cuando antes, hace 7, 8 años, empezábamos a hacer las primeras rehabilitaciones hoteleras, los jugadores eran diferentes. Antes teníamos al propietario del hotel, familiar, el padre, la madre, los hijos, un negocio familiar, ¿no? Todavía no estaban muy en auge las cadenas hoteleras. Y trabajamos con ellos, hacíamos la reforma y bueno, y nos dejaban, la verdad, que muy bonito. Ahora, en cambio, tenemos por un lado a este señor, que es el fondo de inversión, que es el que va a poner el dinero. Tenemos por otro lado al operador, que tiene sus estándares de cadena y que quiere que más o menos todos cumplan esos estándares de calidad que tienen, de cadena, de diseño, etcétera. Luego tenemos a la entidad financiera en algunos casos también, que juega un papel importante, dependiendo un poco del fondo. Y tenemos al interiorista, al artista, ¿no? que es capaz de crear otro tipo de producto totalmente diferente en el mismo espacio. Entonces ahora es mucho más complejo, a la vez también es mucho más bonito, el interactuar con estos nuevos interlocutores, ¿no? Y por nuestra parte, el ejecutar un proyecto de principio a fin desde nuestra compañía, desde Talasur, pues imaginaros la satisfacción, ¿no? de coger un hotel de cero y abrirlo y haberlo renovado totalmente, ¿no? Hablábamos antes, hablaba Javier también de la creación de valor. Normalmente el inversor lo primero que nos pide es que tengáis claro que lo primero que tenemos que hacer es creación de valor. Si no, no hacemos nada, Pedro, aquí. Por otro lado, el interiorista tiene que ser capaz de que esa creación de valor pues, sea real. Nosotros, por nuestra parte, a la hora de la ejecución, igual. Entonces, ya os digo, estamos viviendo una época que yo, como dice Elena, vamos a vivir unos 4 o 5 años seguro, fantásticos, en los cuales la industria que se ha creado en España, aparte de ser turismo, aparte de ser potencia turística, estamos creando una industria alrededor del sector hotelero brutal y que estamos siendo capaces de exportarla al resto del mundo. El know-how de nuestra actividad, ¿no? del proyecto integral, de lo que llaman los americanos el Turnkey Project. Si salimos fuera de España, tenemos mucho de qué hablar, tenemos mucho de enseñar a los demás a coger un proyecto de principio a fin y ejecutarlo de forma integral. Muy al hilo de lo que comentaba antes, ¿no? de esa experiencia que hemos vivido en el sector del retail, enseñándole a todo el resto del mundo cómo se puede hacer una expansión de una cadena de establecimientos en muy poco tiempo, ¿no? Y con 3 o 4 empresas. Y definitivamente eso, o sea, al final creo que definitivamente estamos viviendo la creación del sector de la rehabilitación hotelera y yo creo que para quedarse muchísimos años. Suscribo lo que dice Pedro, además hemos estado hablando hace un rato y yo aporto, quizá con Joaquín somos los menos jóvenes, no voy a decir los más viejos,
pero es cierto que la trayectoria... Yo recuerdo mis primeras visitas con directivos hoteleros hace 30, 35 años que te decían, pues yo estoy en el sector del vidrio, pues yo quiero que la terraza de mi hotel se parezca a la de casa o las habitaciones de mi hotel. 35 años más tarde y con mucha dosis de esa R mayúscula, de rehabilitación, de diseño, nos encontramos al revés, en la calle se dice, oh, yo quiero montarme la habitación como la del hotel no sé dónde que estaba. Y es cierto, el sector marca tendencia, es un escaparate. Yo soy un fabricante, un proveedor, y es un escaparate, es un banco de pruebas de nuestros productos extraordinario, pero a unos niveles que con Pedro hablábamos antes y decía, efectivamente, es que es un sector en sí mismo la rehabilitación. Si a eso sumamos la economía circular, es una R de las mayúsculas, es decir, si el foro reciente de turismo, de hoteleros, nos hablaba de que gastamos un 60% menos de energía rehabilitando que creando un hotel de nueva planta. Pero no es eso, es que un hotel rehabilitado embellece el entorno, lo potencia, cambia incluso las dinámicas de las ciudades. Es decir, que, vamos, sería hablar pero es que es necesario, es imprescindible esta R mayúscula de rehabilitación y más concretamente dentro del sector hotelero. Yo creo que todos que estamos en el sector tenemos la imagen de un casco antiguo, un hotelito nuevo, dos hotelitos, hoteles transparentes, se camuflan en ese entorno, se mantienen fachadas, las potencia, ¡pum!, ya cambió la dinámica del barrio, se está generando trabajos, bueno, Tomás estará mucho más preparado para hablar de esto, ¿no? Yo, al fin y al cabo, sí señalar la línea de mi sector, de Acristalia y de lo que es el mundo del vidrio, que hay una tendencia a hacer los hoteles transparentes. Ya algún arquitecto alemán de principio de siglo ya hablaba de la barrera, cuando hagamos todos los edificios transparentes será cuando estemos perfectamente preparados, ¿no? De alguna manera, seguiremos hablando del tema. Tomás. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. No sé si soy yo con el micrófono. Bueno, yo quería contaros que el momento que vivimos, corroboro lo que habéis dicho, es un momento excepcional, expectante, y la verdad que debemos atender a lo que está pasando. España es un país muy receptivo, España es un país que tiene todas las condiciones para acoger, recibir y diferenciarnos en lo que es turismo. La rehabilitación en general responde pues, a necesidades de usos anteriores que en este momento, vamos, los equipamientos están anticuados y obviamente hay necesidades. Pero las restauraciones a nivel de estudio representan un estudio multidisciplinar que lo componen ingenieros, arquitectos, diseñadores y paisajistas. Nuestras rehabilitaciones responden en este momento a una necesidad experiencial. Y esta necesidad experiencial decide hoy a la petición del cliente. ¿Y qué me pide el cliente? El cliente hoy por hoy me está contando, Tomás, necesito que intervengas en un paisaje, ¿vale?, y desarrolles un proyecto que se llama glamping. Glamping es tiendas de campaña de lujo, glamour y lujo, ¿vale? No rehabilitamos nada, rehabilitamos el paisaje, rehabilitamos el entorno, intervenimos en él y lo variamos, lo hacemos agradable y practicable. Hay clientes que llegan y me dicen, Tomás, ponte en práctica, vamos a hacer un hotel teatro. Este hotel teatro quiere decir que desde la propia habitación mía se convierte en un palco y este palco me hace espectador de un mero espectáculo. Las experiencias son necesarias en este momento y nada es lo que era. Nada decide el uso habitual del hotel de hormigón de campo y playa que me obligaba a consumir y a decidir el uso habitual y cotidiano de lo mismo. Ahora todo es diferente, la información desde que Internet existe está metido en nuestras vidas. El usuario recibe información en tiempo real, compara, nos volvemos todos realmente pues, captadores de tendencia, nos volvemos todos personas que sabemos lo que pasa en el mundo a tiempo real, insisto. Entonces, ¿cómo somos competitivos? Sabiendo lo que pasa, pero sobre todo ofreciendo la singularidad, la riqueza, desde los personajes hasta el paisaje, hasta todo lo que conlleva. A nivel de ciudades, como tú decías antes, soñamos en rehabilitar los cascos históricos. Yo en este momento estoy pensando en un proyecto en el centro de Sevilla. Soñamos en crear dentro de burbujas y de cajas anteriores, edificios contemporáneos, edificios sutiles, que respondan a lenguajes del momento, no a lenguajes anteriores. Entonces yo creo que lo que tenemos que estar es preparados, escuchar mucho al cliente y decidir que el tiempo ha cambiado y que es el momento.
obviamente. Bueno, pues desde aquí, desde el Grupo Porcelanosa, todo lo que un poco mis compañeros, sobre todo nosotros estamos ahora con nuestra experiencia en el residencial, que es el fuerte nuestro hasta hace unos años, pues estamos viendo que junto con los interioristas, los compañeros, los contract y con todos los hoteleros, como que nosotros también en la hora de la decoración, pues somos una parte que podemos ayudar mucho al hotelero a plasmar lo que el interiorista quiere, ¿no? en esos espacios que Tomás muy bien nos ha dicho y con sus palabras nos recrea. Entonces, desde el grupo pues intentamos sacar estos productos, y no solamente aquí en España, que estamos viendo que hay un poco una subida constante, sino que todo en el resto del mundo, con nuestros materiales y con nuestro grupo y con un poco con las tendencias que nosotros ya tenemos y nosotros estamos sacando. Entonces, bueno, yo en este equipo, yo soy una de las personas nuevas en el equipo comercial para el tema sector hotelero que estamos creando, y lo que queremos es aprender de los que ya llevan bastantes más años y que juntos podamos estar con esta expansión tan grande. Ahora que ya nos conocemos un poquito más, sobre todo desde la perspectiva de los tres proveedores que tenemos aquí, para introducirnos un poco en lo que es realmente esa rehabilitación, esa reforma aplicada a los productos que vosotros representáis o a los productos que vosotros aplicáis a esta industria. Contarnos un poco cuáles son las últimas, muy brevemente, porque como decíamos antes, ¿no? Tampoco es aquí vender el libro, cuáles son esas novedades que realmente pueden impactar o que ya están impactando en la reforma hotelera. Sí, y si queréis empezamos al revés. No, sí, nosotros, por ejemplo, pues estamos con todo el tema ecológico y creemos que es muy importante el tener productos y materiales donde los gastos del hotel se puedan reducir, por ejemplo, los caudales de agua en los sistemas de griferías y sanitarios. Tenemos materiales ecológicos en lo que son nuestras cerámicas, inspirándonos en la madera y poniendo materiales Stonker, que es nuestra cerámica que tenemos muchísima experiencia, y así de esa manera pues tener menos postventa, ¿no? en lo que es el material. Tenemos Crión, que sacamos novedades, que son Solid Surface, para que también ecológicos, donde se pueden, el mantenimiento es mínimo y de limpieza. Y además también, bueno, con la sostenibilidad hemos sacado un producto que no quiero marear mucho, pero es un producto que con la fotocatálisis limpiamos el ambiente y oxigenamos la estancia. Por lo tanto, en una habitación pues es mucho más agradable que el cliente lo sepa y que bueno, y por eso mismo... Solo por aclarar, ¿estás hablando de un pavimento que depura el aire? Sí, el Solid Surface se puede aplicar tanto en todo el conjunto de paredes como en mobiliarios. También es cierto que en los pavimentos húmedos, como puede ser un plato de ducha, una bañera, hasta incluso me atrevería en cierto modelo en un solado solo y exclusivamente como en la playa del baño, se podría aplicar. Por lo tanto, tendríamos unos metros cuadrados donde con un estudio podríamos hasta ver cuánto oxigenamos esa habitación. Y son productos que ya se están instalando en las reformas hoteleras. Sí, esos productos ya nos lo están pidiendo las grandes cadenas. Nosotros estamos viendo que las grandes cadenas están apostando por nosotros, y de esa manera también estamos, pues lo que acabo de decir, ¿no? Crear este departamento más exclusivo, pues con ciertas garantías y con un poquito de ayuda de nuestros compañeros interioristas, arquitectos, contracts,
pues llegar a un buen consenso para que el hotelero o el financiero pues nos pueda también ayudar a colocar estos materiales. Javier, decías, bueno, en tu caso lo enlazo con una pregunta, porque hacías una reflexión muy interesante respecto a cómo se ha dado la vuelta el tema, y antes la gente quería el hotel como tiene la casa, ahora la gente quiere la casa como tiene el hotel. Además de esas novedades, ¿habéis percibido realmente un incremento en la venta al particular una vez que ese producto se ha instalado en un hotel? Totalmente, totalmente. Sí, es algo, te diría que es algo tangible y medible incluso, o sea, en nuestro... Cuidado, porque los hoteleros pronto os van a pedir que lo instaléis gratis, que todos conocemos a los hoteleros, que lo instaléis gratis para que luego... El rappel por la publicidad, ¿no? Exactamente. Sí, es cierto, la industria del vídeo es de las que más ha innovado. Yo llevo 35 años y os puedo decir que no estoy al día, es decir, estos 2 días que llevo aquí me los he perdido, ¿no? de avance, y seguro que hay alguna referencia ya que no os puedo contar. Tomás, que estoy en despacho de arquitectura, le pasará 3/4 de lo mismo, es decir, es dificilísimo, pero por grandes pinceladas, pues podemos poner un cristal que nos reduzca el calor que entra un 60, un 70%, pero manteniendo un paso de luz normal. Podemos poner un cristal que el calor o el frío que tengamos dentro no salga salvo en un 15%. Podemos hacer un cristal constructivo, los elementos de las barandillas, habréis visto en hoteles, es de lo que más se está eliminando el barrote barandilla o el muro, sobre todo hoteles en primera línea, que tenemos unas vistas extraordinarias, eso se está sustituyendo por cristal, pero cuidado, con un cristal, con unas prestaciones iguales o superiores a la barandilla. Nosotros estamos actualmente trabajando en 20 países y las certificaciones que tienes que tener para este tipo de cosas en España son restrictivas, pero os diría que hay países que incluso más, ¿no? Entonces, cristales con unas prestaciones extraordinarias para casi todo lo que se quiere hacer. Es difícil mantenerse al día, pero bueno, un poco el hecho de estar aquí hoy a Cristalia es justamente por esto, ¿no? Es decir, nosotros tenemos nuestros canales de distribuciones a través de gente del metal, carpinterías de aluminio, cristaleros, pero queremos estar directamente con el hotelero para acercar esos mundos y decir, bueno, qué necesidad tenemos y qué desarrollo hay. Pero sí, evidentemente, el feedback que tiene, que me decías, económico, sí, lo tiene y a corto plazo. Un poco al hilo de Javier, decirle para alegría de Javier que todos los proyectos del Grupo Talasul tienen cristal. O sea que el cristal juega un papel importantísimo cada día más. No nos conocíamos, nos hemos conocido hoy, quiero decir que... A partir de ahora, Talasur Group y a Cristalia van a trabajar juntos. Pero yo, la principal novedad, sí que seguro que estáis de acuerdo conmigo, que nosotros como compañía de ejecución integral estamos viendo, es la tendencia al proyecto llave en mano, que estamos viviendo en los últimos años, que muchísima gente no sabía lo que significaba, y que hoy en día ya es palpable en la calle, y muchísimo hotelero ya es lo que quiere, ¿no? A mí luego me gustaría también saber la opinión de mis compañeros respecto a qué es lo que piensan del proyecto ya en mano, porque en nuestro caso ahora mismo es el día a día nuestro. O sea, el 98% de nuestros proyectos son llave en mano, llevan desde lo que es una ejecución de obra civil, todo lo que es la reforma, obra pura y dura, de un espacio, hasta lo que es la fabricación y la instalación de todos los elementos del interiorismo, mobiliario, carpintería, etcétera, diseñados por el diseñador, ¿no? Pero ahora mismo la tendencia es esa, o sea, el cliente, el hotelero, intenta como saltarse, ¿no?, esa cadena que existía antes entre el distribuidor, el constructor, el distribuidor de los muebles y demás, e ir a por una compañía que ejecute llave en mano el proyecto. Perdona, y para los bancos también es mucho más seguro. O sea, los bancos normalmente nos gusta más cuando un cliente va a hacer una rehabilitación y nos presenta un proyecto llave en mano, porque sabemos que se quita todo el engorro de sobrecostes, de cambios y de historias. No, el flujo, el trabajo, el día a día es un único interlocutor. Sí. Nosotros somos capaces de ejecutar un proyecto de un hotel con un único project manager, un único interlocutor con el cliente, con la entidad financiera, con el propietario,
con el operador. Coordinación de gremios y todo esto, efectivamente. Sí, sí. Eso es lo interesante, ¿no? que desde Porcelanosa estábamos aprendiendo estos últimos años, que los que os dedicáis a ese llave en mano, más que ir al hotelero y al financiero o tal, junto con el diseño, pues es donde nos podemos apoyar y mucho, bueno, y lo estamos intentando hacer. Para que tal. El proyecto llave en mano es importantísimo que todos los partners, que en este caso mis compañeros de Porcelanosa y de Acristalia, nosotros estamos encantados de que el cliente sepa que los cristales son de Acristalia, que los azulejos son de Porcelanosa, o sea, porque al final es un trabajo en equipo, aunque nosotros ejecutemos de forma integral el proyecto, pero yo creo que es un trabajo en equipo y que no existía esa cultura, que yo creo que están haciendo ahora, el que todos rememos en el mismo barco y hacia el mismo objetivo. Y ya os digo, es una época muy bonita porque estamos viviendo todo el proveedor de la mano, el fabricante. Identificadas esas novedades desde vuestro punto de vista como proveedores, si las trasladamos, y Tomás, en este caso, te pongo en el lado del promotor, del propietario, ¿cuáles son esas novedades? Porque tú como arquitecto, evidentemente, es una continua adaptación a las, no sé si tanto peticiones o exigencias del propietario, como de tus propias sugerencias, ¿no? En base a tu propio criterio. Pero si tuvieras que identificar un poco esas novedades, ¿cuáles serían? Bueno, yo creo que las novedades, sobre todo, es como os decía al principio, es cómo ha cambiado el mercado. El posicionamiento del mercado ha variado 100%. O sea, no hay un target de proyecto habitual donde te exijan una referencia o un elemento regular a la hora de ejecutar ese proyecto. No. Cada cliente y cada filosofía de proyecto se convierte en una necesidad. Entonces, escuchar, atender a esas diferencias y a esa filosofía, ejecutarla de manera particular. Yo siempre digo que nosotros somos los escuchadores o los ejecutores de un traje a medida, ¿vale? Cada proyecto, obviamente, así lo configura. Y, de hecho, lo que hablábamos antes, si queremos llevar señas de identidad y singularidad a los proyectos, obviamente, no debemos hacer lo que el resto hace. Entonces, yo creo que la tendencia va hoy por hoy a diferenciar y hacer singular cada uno de los proyectos. No son hoteles al uso, son experiencias, vuelvo a repetir. Entonces debemos adaptarnos a esas necesidades, fundirlas y respetar, y sobre todo, volviendo un poco a repetir lo que habéis dicho vosotros, el entorno, el medio ambiente, la sostenibilidad, todo eso, los materiales, esas garantías, esos sellos de identidad, hoy es pura tendencia, te diré. Yo manejo materiales reciclados con redes de mar que se convierten en textiles, manejo plásticos hechos con botellas del mar, manejamos diseño, por ejemplo, habitaciones de suite viajeras, que te la pongo donde quieras en la parte del mundo que te dé la gana dormir, pero obviamente es sostenible. Eso es una tendencia, obviamente, sí. Y volviendo... Perdona, de lo que comenta Tomás, la época que vivimos actual también ha cambiado mucho en cuanto a que antes las rehabilitaciones de los hoteles era hacer o estandarizar todos los hoteles iguales. Ahora, con la moda del hotel de autor, cada hotel de mi cadena tiene que ser totalmente diferente. Nosotros tenemos clientes, como es el caso de Roommate, que ayer estaba por aquí, que son hoteles totalmente diferentes el uno del otro en cualquier parte del mundo. Y la propia segmentación, ¿no?, que lleváis a cabo en vuestro caso con distintas cadenas, y dentro de las propias cadenas, ¿no?, la propia segmentación de marca de cada producto requiere al final una personalización. Te salto, Elena y Javier, hacia esa personalización. ¿Es una tendencia, o cuál sería la tendencia o novedades que tú identificarías en este ámbito? A mí se me gustaría hablar de la novedad ya simplemente de la figura del fondo de inversión como propietario de hoteles. Es una gran novedad y un cambio en el funcionamiento del sector. Mucha gente me dice, joder, vosotros tenéis el dinero. No, nosotros no tenemos el dinero. Nosotros gestionamos dinero de terceros, y eso es determinante en el rigor profesional que tenemos que hacer por cada euro que gestionamos. Cada euro que nosotros tenemos que invertimos o que con el operador acordamos invertir en un Kids Club de un hotel, alguien nos está pidiendo un retorno, alguien nos está pidiendo que un due diligence, alguien nos está pidiendo cómo lo vamos a ejecutar, qué desviación, y alguien nos va a pedir explicaciones dentro de un año cuando el retorno que esperábamos del Kids Club no era el que teníamos, ¿no? Entonces eso es una gran novedad que implica mayor rigor, mayor profesionalidad, mayor disciplina a la hora de tomar decisiones en cualquier proyecto de reforma de lo que estamos hablando.
como nosotros estamos tratando de innovar es conjuntamente con los operadores, ¿no?, con los que trabajamos, en la fase de diseño de los hoteles, por todo esto que estamos hablando, que intentamos meter un poquito de ciencia en cuanto a investigación de clientes y poner al cliente en el centro, ¿no? Estamos lanzando encuestas a nivel europeo, grupos de design thinking con clientes, workshops de co-creación con clientes. Estamos intentando poner de verdad al cliente en el centro, no diseñar hoteles ni para el propietario, sino diseñar hoteles para el alemán, para el inglés, y en ese punto yo creo que es un poquito, pues estamos haciendo nuestros pinitos de darle un poco de ciencia, ¿no? Como comentaban, el llave en mano para nosotros también es seguridad y es crítico, ¿no? Nosotros no podemos estar gestionando proveedores directamente, es implanteable. Es totalmente implanteable. A veces te encuentras un proveedor muy relevante dentro de un proyecto de obra que sí lo puede sacar, pero el llave en mano es la única forma en la que tenemos que trabajar. Ya nos estamos todos complicando aguas arriba en cuanto a arquitectos, interioristas, paisajistas, expertos en F&B, expertos en no sé cuántos, ya no estamos complicando arriba en el diseño como que por lo menos para la obra no tener esa parte, ¿no? Porque nos encontramos ya hasta con expertos en iluminación de exteriores en los proyectos, o sea, es como ya y entonces ya no sabes quién habla y quién no es realmente complejo. En vuestro caso, Elena, que incluso habéis creado una marca recientemente, con lo antigua que es CaixaBank, los años que lleváis trabajando con el sector hotelero, hasta este año no habéis creado una marca de turismo. ¿Cómo me alegro que me hagas esa pregunta? No lo habíamos hablado. No, es verdad. Pero bueno, yo he aprovechado y he traído mi libro. Es que te he visto con el folleto. No, nosotros, CaixaBank lleva apostando por el sector hotelero desde el año 2008, específicamente creando un departamento especializado en financiación al sector hotelero. Y bueno, este año cumplimos 10 años y un poco para consolidar y para reforzar el compromiso que tenemos con el sector, pues se ha creado la marca CaixaBank Hotels & Tourism, se ha dotado de muchos más recursos al equipo. Hemos llevado gente a los territorios, antes solo estábamos en servicios centrales, ahora hemos acercado todavía más la especialización a los clientes y bueno, y seguimos teniendo 1.000 millones de euros disponibles para el sector, pero que decimos 1.000 por decir algo, porque realmente el año pasado prestamos 1.500 millones de euros al sector, el año anterior 1.300 y este año esperamos superar los 1.800. Ahora que ya he terminado de hablar de mi libro, lo que sí quería comentar un poco es sobre lo que habéis estado hablando. Yo creo que nosotros lo que hemos percibido, porque a nosotros nos vienen los hoteleros y nos cuentan sus proyectos, ¿no? Y nos dicen, mira, yo este hotel que era tal, ahora lo voy a convertir en cual. La hipersegmentación está funcionando bastante bien, está funcionando, o sea, el diseño y sobre todo está funcionando una cosa que parece evidente, pero que hasta que no te lo dices, no lo interiorizas, ¿no? Y es, voy a hacer la reforma focalizando la inversión en los atributos que tienen efecto sobre el ADR, ¿no? Entonces, al final, o sea, antiguamente, yo llevo muchos años ya financiando el sector, y antiguamente, cuando hacían las reformas, los hoteleros se preocupaban de las tuberías, de los baños, de las terrazas, pero no tenían el foco puesto en el ADR, ¿no? Y yo creo que ahora esa tendencia ha cambiado, ahora se tiene puesto el foco en el ADR y yo creo que es fundamental porque, de hecho, o sea, prueba de ello es lo que comentaba antes, ¿no? O sea, tenemos clientes que se han gastado a lo mejor 6 millones de euros en una reforma, un hotel de 200 habitaciones y resulta que han pasado de 2 millones y pico de EBITDA a 6 millones. Dices, joder, ¿cómo lo has hecho? Bueno, pues me ha asesorado bien, he contratado una consultora que me ha dicho, oye, ¿dónde me tengo que reposicionar o hacia qué segmento me tengo que dirigir para dar servicio en este destino con estas características de mi hotel? ¿Cuál es el segmento de negocio, de cliente al que quiero dirigirme para maximizar mi rentabilidad, ¿no? Y eso, acompañado evidentemente de la coyuntura, pues han multiplicado por 3 su EBITDA, ¿no? Y no estaban en un EBITDA malo para ese destino, estaban en un EBITDA mediocre, no bueno, pero tampoco malo. Yo estoy segura de que vosotros el ejercicio que habéis hecho de comprar, reposicionar, habéis tenido resultados parecidos, ¿no? Nosotros lo vemos mucho y eso también nos ayuda mucho
a seguir creciendo en la inversión que tenemos en el sector hotelero, porque ya podemos presentar a nuestros comités de créditos operaciones similares a las que ya tenemos un track record, ¿no? Porque llevamos desde el año 2011 más o menos que empezó el tema de la renovación y reposicionamiento en determinados destinos. Y bueno, pues yo animo a todos los hoteleros a que hagan los deberes y a que inviertan, porque merece la pena. Que pidan financiación en CaixaBank. Por supuesto. Añadiendo eso lo que dice Elena, invertimos mirando ADR, analizando RevPAR, pero a veces la ADR está en la tubería también. Sí, nos hemos encontrado casos, proyectos en los que ha habido un gran interiorismo, una gran arquitectura, una gran decoración, has abierto el hotel y el agua caliente no funciona. Nos lo hemos encontrado en situaciones y a veces el ADR lo tenemos que buscar también en las instalaciones, ¿no? De hecho, yo diría que en nuestros proyectos de reforma más de la mitad de la inversión va destinada a zonas comunes e instalaciones, tanto en habitaciones. Después de esta primera intervención de ida y vuelta, no sé si ahí tenéis por ahora alguna pregunta. Sí. Un segundo, que te dan un micro. Gracias, Manuel, por dejarnos participar. Y quería preguntarle al señor Javier Picón que tras la decisión de una inversión y un reposicionamiento en un hotel, ya sea vacacional urbano, ¿cuál sería, y aplicando el modelo que está diciendo de fijo más variable, cuál sería la rentabilidad y la tasa de retorno que está buscando un fondo? Porque en función de eso el hotelero puede decidir si realmente le vende al fondo o coge la financiación que nos ofrece Elena, que a lo mejor es una tipología de financiación que puede interesar más o menos que la del fondo. Son complementarias. Son complementarias. Es que vamos juntos. Depende del fondo. Hay fondos, si me permites, Javier, hay fondos más cortoplacistas y otros más largoplacistas, ¿no? Yo creo que ellos son un ejemplo claro de fondo, aunque ya sé que tenéis unos plazos y tal, pero el perfil de fondo largoplacista es más el perfil de inversor hotelero, que yo, desde nuestra perspectiva, creo que es lo que es Hispania, ¿no? Hay otros fondos que posiblemente se os hayan acercado a algún hotelero que son más oportunistas y más cortoplacistas. Nuestra experiencia en algunos proyectos en los que hemos trabajado es que el cliente necesita una inyección de capital y está pensando, ¿la pongo yo o la pongo con un fondo que me consume menos recursos a mí? Y al final nuestra experiencia es que muchas veces no merece la pena meter a un fondo cortoplacista. A uno largoplacista sí, pero a uno... Porque el capital que mete un fondo largoplacista, y si tu percepción es distinta, dilo, pero es de que estás metiendo fondos propios, no de que estás prestando dinero para sacar dentro de 3, 4, 5 años, no, de que estás invirtiendo como accionista. Hay fondos que no lo hacen así, hay fondos que dicen, te presto el dinero aunque entre como equity, como fondos propios, pero en realidad su rentabilidad está tanto en el tiempo que está allí como en la salida. Cuando la rentabilidad está en la salida, a veces hay que pensárselo 2 veces. Nosotros, como dice Elena, nuestra filosofía es crear plataformas y crear compañías, ¿no? Luego nuestros inversores venderán, pues serán los accionistas los que vendan, pero nosotros lo que buscamos es crear plataformas, compañías a largo plazo, ¿no? Entonces sí que tenemos una visión de las inversiones a largo plazo, ¿no? Muchas veces para el operador la decisión de vende un fondo o no vende un fondo no es tanto un tema de rentabilidad en sí de la operación, ¿no? Cuando hemos visto grupos como Meliá, grupos como Barceló, todas estas compañías y ya si vamos fuera de España, todas las grandes compañías hoteleras hoy en día ya vendieron todos sus activos. Es una especialización, igual que está habiendo una especialización de los productos, está habiendo una especialización de los modelos y son compañías muy enfocadas en la gestión, muy enfocadas en la distribución, que necesitan tener una mayor flexibilidad y un balance más ligero
que ese ladrillo inmobiliario no les permite, ¿no? Vimos Barceló haciendo una operación con Occidental, vemos Barceló en la prensa hablando de NH, o sea, les vemos que les dotan una capacidad y una flexibilidad que con un balance muy pesado con ladrillos no podrían acometer, ¿no? O sea, que no solamente es una operación concreta, sino más allá una estrategia de grupo, ¿no? Y en ese caso, ¿las reformas a cargo de quién suelen Siempre es correr? el propietario. Nosotros un modelo que tienes es, tú eres el propietario del ladrillo y tú inviertes en todo el ladrillo que haga. Es decir, efectivamente, nosotros a un hotel le puedes pedir la rentabilidad dependiendo de la operación, dependiendo del riesgo, no te quiero decir un número, y siempre que invertimos más reformas sobre eso, le metes un marginal superior, si no, tampoco sería, ¿no? Pero no me gustaría hablar de un número, de una rentabilidad, si es un 7, un 8, un 9 o un 10, o sea, ¿no? Y cuando de repente cuando inviertes en hacer un nuevo restaurante, a lo mejor buscas una rentabilidad superior o a un nuevo outlet dentro de un hotel, ¿no? Buscas una rentabilidad superior, ¿no? Yo sí lo digo. Tú no lo puedes decir porque no lo puedes decir. No, yo sé nuestro objetivo, sí. O sea, nosotros lo que estamos viendo es que hay fondos que están pidiendo una rentabilidad del 12, del 10, del 12, del 15. Es complicado, ¿eh? Ellos no, ¿eh? Ellos no. Pero los fondos más oportunistas... Decías, Elena, no sé si, Pedro, estás poniendo una cara respecto a lo que decía Elena. ¿Coincide con tu pensamiento? No, lo único que quería comentar es que nosotros también vivimos, porque estamos en medio, muchas veces del cliente, o sea, del inversor y del operador, y entonces vemos cómo discuten, ¿no? Entre ellos y dicen, no, es que yo tengo que tener un retorno del 12, pero yo quiero yo tengo otro que es del 8, entonces y muchas veces nos piden consejo y jugamos un papel importante a la hora de mejorar esos números, porque claro, una reforma se puede hacer, la misma reforma se puede hacer por 6 millones y por 4,5. Es cuestión de trabajar alternativas, papel fundamental del interiorista, en ese caso, en aterrizar esa inversión de ese concepto que se ha dibujado de ese hotel, que vale 10 y tenemos 8 para gastar y no podemos gastarnos más. Ahí jugamos un papel además muy bonito conjuntamente con los proveedores igualmente. Oye, porcelanosa, este azulejo que vale 12, búscame uno que sea igual que valga 8. Ese es el día a día. Y todo va a lo mismo, a mejorar esos números. Igual seguro que no, pero os encontráis con esa situación en la que, como decía Elena o decía el propio Javier, pensando en el resultado inmediato, en cómo va a impactar. Claro, lógicamente cuando no estamos hablando de un llave en mano con un único intermediario, sino cuando habláis con el propietario hotelero, en cualquiera de los casos, en cualquiera de los proveedores, o bien en tu relación con el propietario, hay esa, supongo que sí, ¿no? Pero ¿hasta qué punto, ¿no? De la importancia del euro, en cada euro que se ingresa en la elección del producto, ¿no? Bueno, nosotros y Porcelanosa, creo que los que estamos aquí, creo que por el nombre ya nos conocen, no somos los más económicos del mercado, no somos los más económicos en eso, sí que podemos dar nuestras garantías y nuestras calidades y tal. Entonces ahí es donde, junto con el interiorista, que sí que sabe el montante o la cadena hotelera que nos contrate sin ser un llave en mano, sí que tenemos que ajustarnos. Por eso este equipo, que es lo que yo he dicho antes, ¿no? Que aunque llevemos muchos años en el mercado, pues a lo mejor tenemos que avanzar a ese ayuda llave en mano e intentar sacar un producto que ya lo estamos haciendo, y este año es como si dijéramos el pistoletazo de salida, pues con un material dentro de nuestras calidades que ayudemos a que con acuerdos marcos por materiales o con materiales más económicos por tamaño, pues así podamos también pues intentar intervenir en estos productos. Tomás. Nosotros como estudio, el acuerdo contable desde la rentabilidad es el principal, la prioridad. Vamos. Cuando yo me reúno con el hotelero siempre y con su oficina obviamente económica, siempre me marca esas pautas de costes, de rentabilidad, de retorno. Desde el momento que me dicen, bueno, este es el proyecto, esta es la inversión y hasta ahí podemos llegar. Manejamos ese mundo de oficina Project Manager, tenemos un objetivo, lo tenemos que conseguir como sea. Entonces, si de primera partida, cuando hemos proyectado, el producto no está en precio, obviamente nos tenemos que volver locos hasta conseguirlo. La rentabilidad para el cliente es fundamental.
Eso es lo que perseguimos. ¿Y Javier? Sí, sin duda. Yo es que cuando empezamos a hablar de dinero me pongo nervioso, creo que me van a pedir descuento y ya. Pero no quiero decir, sí que hay otra cosa, y hablamos de fondo, y además yo ya estoy bastante perdido y tal, os escucho súper atento, ¿no? Porque estamos hoy aquí y realmente esto se está, Pedro, vuelvo otra vez, es decir, esto es un sector, la rehabilitación, ya no es la hotelería, la rehabilitación hotelera es un sector y hay una industria alrededor de ella. Entonces, por supuesto, estáis vosotros que veáis de dónde parte y tal, pero yo hablaría de más, hay cadenas hoteleras con su ADN. Yo ya digo, por ser no muy joven, he trabajado con muchas y cada cadena hotelera, cada propietario tiene su ADN también y tú sabes, enfocas un producto en función de, porque ya he trabajado, si les he hecho trabajos en 10 o 12 hoteles, sé cómo trabajan, sé los tiempos que marcan, pero efectivamente, y no quiero ser el abuelo cebolleta, pero hace 30 o 35 años lo de estar todos los gremios 24 horas antes de abrir, esa famosa frase de salen los operarios y entra el cliente, yo eso lo he vivido. Entonces, la figura del project manager, de las llaves en mano y tal, por supuesto, no es que sea necesaria para los financieros, es que creo que es imprescindible para hacer esto razonable. Yo he estado con directivos de Iberostar, que Joaquín seguramente le habrá pasado alguna vez, hace 30 años, a las 5 de la mañana en el hotel, con un termo, poniéndonos café y diciendo a la gente, vamos, que ya que estamos fuera de hora y guardándonos ahí 2 horas para luego... Eso no es presentable. Eso es quizá el adelanto que le llevamos la industria española a la industria internacional. Eso sabemos hacerlo. Nos ha pasado tantas veces, nos han dado tantos coscorrones tantas veces, la hemos fastidiado tantas veces, porque luego el hotelero también te estira y te dice, las ventanas estas, o el agua no me funciona en la segunda planta, o los cristales de ahí los tienes rayados. Eso afecta a mi cuenta de resultados, a la suya también, pero a la mía también. Entonces, me tengo que espabilar. ¿Qué me interesa más? Me voy a Talasura, un no sé qué, tal, un llaves en mano, o hablo con... Por supuestísimo que sí. Yo creo que estamos en ese momento. Es decir, creo que hemos recibido muchos coscorrones y hoy hay una industria organizada, empezando por la financiación, siguiendo por el diseño y los industriales agrupándonos. Lo que ha dicho Juanjo, posiblemente hace 10 años se lo dices a tu presidente y te dice, pero tú cómo vas a estar con... que es tu competencia, tú estás loco, ¿tú qué haces? Mira lo que hemos tardado. Sí. Y hoy es al revés, o sea, hoy estamos funcionando de otra manera y creo que nos estamos reorganizando y de alguna manera es ejemplo para otros sectores. O sea, en rehabilitación, tú estás trabajando en un hotel, yo soy muy de a pie de obra, ¿no? Yo voy mucho a las obras, a día de hoy sigo yendo a muchas obras. Y lo que ves es una colaboración entre... ¿Por qué? Porque estamos todos en el mismo barco, en ese llaves en mano. Si mis cristales están bien puestos, pero el señor que está poniendo los tapajuntas o que está acabando el me lo hace mal, mi ventana es una caquita. Entonces, bueno, pues de alguna manera se forma ahí un engranaje que funciona. Venimos de un 2017 que ha sido el año récord en inversión en reforma hotelera. Decías tú, Javier, en tu primera intervención, vosotros habéis invertido en los últimos años 1.000 millones, Bueno, tenéis hemos previstos... invertido 1.600 millones en comprar hoteles. En reforma... En 1.600 en compra de hoteles, de los cuales tenemos previsto invertir 200 millones en reforma de esos hoteles. 200 en reforma. Tú hablabas de 1.300, 1.500 para este año, 1.800 de previsión. Realmente parece que 2018 puede ser... todavía un año mejor que 2017 con respecto a la reforma. ¿Es lo que estáis viviendo vosotros también desde vuestra perspectiva? ¿Estamos en una burbuja? No. No, yo no lo creo. No, sinceramente, no lo creo y ya digo, quizá yo lo veo con una trayectoria más larga, pero no lo creo. Es decir, yo vivo en Baleares, trabajo en exportación y estoy más tiempo en Air Europa y en Vueling que en Baleares, pero vivo allí. Creo que me sonaba tu cara. Nos hemos debido ver en el aeropuerto o algo de esto. Deberíamos hacernos pilotos o cosas así, porque nos saldría más rentable. ¿Por qué digo esto? Porque la inquietud del hotelero se ha mantenido igual. O sea, de eso que os comentaba antes de... el hotelero tiene inquietud, el director de hotel tiene inquietud, yo quiero quitar yo quiero quitar este césped que tengo aquí, yo quiero hacer esto, yo quiero poner... Esa inquietud se mantiene. Que detrás haya la posibilidad económica de hacerla o no, estamos en un momento que quizá la hay, pues sí, venimos de 4 temporadas buenas y tal, pues probablemente sea...
pero la inquietud siempre ha estado, nunca ha dejado de estar. Hoy en día, si estamos desarrollando financiaciones, si Elena y Javier nos aportan al sector, pues por supuesto. Pero yo creo que no es tanto una burbuja, es algo como más sostenible. La rehabilitación hotelera no existía. Antes se reformaban los hoteles cada 20 años o cada, yo qué sé, no sé, y ahora pues es que ya no puedes hacerlo, ¿no? Es un poco como los muebles de Ikea, que en casa de nuestros padres está el comedor de cuando se casaron y en casa de nuestros hijos pues no será así, ¿no? Yo creo que el mundo cambia, las tendencias cambian, las modas cambian y yo creo que hay una cultura realmente implantada de renovar. Es una absoluta necesidad Absolutamente. del sector, ¿no? O sea, hablar desde burbuja desde el punto de vista de demanda, no. Rotundo. O sea, no rotundo, la demanda sigue siendo sólida, la demanda, las cifras que vemos de reservas para este año siguen siendo sólidas, los destinos han mejorado, esto del turista prestado no vemos en los aeropuertos, yo soy prestado, o sea, no les vemos en los destinos y no ves en Canarias, es de estos veces que se habla, pues bueno, que habrá los turistas, pero el sector, yo creo, como demanda, sigue. Lo que el sector era una necesidad urgente el actualizarse, porque si no se actualizaba, sí que efectivamente el futuro no podría ser. ¿Y cuánto puede haber influido, que será otro tema del que hablamos en la siguiente pregunta, si os parece, que es ese perfil lógicamente tan distinto del hotelero familiar, independiente, atomizado, que es el 90% de la planta española, y la gran cadena o la cadena mediana y demás? Pero ¿cuánto puede haber influido en esa confianza o en esa cultura de la reforma, esa necesidad de la reforma? Ejemplos como, por ejemplo, algunos de los que veis vosotros, fondos que hacen, compran 2 hoteles, caso de Starwood con Meliá o cosas por el estilo, compran 2 o 3 hoteles, hacen una gran inversión en CAPEX. Lo que tú decías también, Elena, no solo el resultado inmediato en el resultado económico, sino la venta siguiente que se vuelve a hacer de ese hotel con un beneficio para el primer fondo importante. Cuando los hoteleros independientes ven eso, ¿se animan o realmente lo siguen viendo como una burbuja, que el hotelero grande sigue siendo una raza distinta? No sé cuánto es el número de habitaciones de hotel que hay en España. O sea, antes he dicho el número, es decir, que esto de los fondos somos nada. No, pero el ejemplo de lo que vosotros hacéis. Somos nada. Alguno de vosotros ha dicho, ¿no? Es decir, tú ves que el hotelero, el hotel tal en la zona hace una reforma y al año siguiente tiene un precio que duplica el tuyo, que era el que tenías tú antes. Sí. Hay un efecto llamada. Pero nosotros como fondo nos encontramos que es el hotelero el que hace primero y a veces al revés. O sea, no, creo que no. Los fondos, no hay un modelo. O sea, dices, los fondos tienen un impacto, tienen mucha notoriedad, pero somos nada, una gotita de agua en un mercado enorme. A ver, nosotros que tenemos una visión nacional del tema, ¿vale? Y no solo quizá localizada en determinados destinos que son los que han liderado de alguna manera la renovación. A ver, los ejemplos más claros y los primeros ejemplos que hubo, pienso, desde nuestra perspectiva, son Playa de Embosa en Ibiza, ¿no? Con todo el esfuerzo que hicieron los matutes con Ushuaia, Hard Rock, etcétera. Meliá en la zona de Magaluf, ahora Calvia, que también ha dado muy buenos resultados. Y bueno, y ahora hay 8 ayuntamientos, supongo que estáis al corriente, 8 ayuntamientos de destinos. El otro día Esquerrer los llamó destinos pioneros, por no llamarlos destinos maduros, ¿vale? Que lo que tiene es que renovarse, pero esto ha pasado en todos lados, o sea, ha pasado en la Playa de Palma también, o sea, al final, y está pasando en sitios como Marbella, en sitios como Torremolinos, en Fuengirola, en Canarias, aunque Canarias desde mi punto de vista va más lento de lo que debería. A mí me encantaría que estuviese muchísimo más renovada la planta canaria porque tiene un potencial brutal. Pero yo creo que el efecto ese está afectando a los pequeños. O sea, nosotros de los 1.500 millones que hemos prestado, 800 eran de compañías más o menos grandes. Los otros eran operaciones pequeñitas de compañías, pues eso, que tienen 2 hoteles, 3 hoteles, operaciones que a nivel individual cada una era de menos de 10 millones de euros, muchas de menos de 5, muchas de menos de 3, ¿no? Entonces, yo creo que el hotelero se está dando cuenta, porque ya tienes ejemplos, lo que decía al principio, ya tienes ejemplos, ya no es un riesgo hacerlo, porque ya has visto que el otro lo ha hecho
y que le ha funcionado. Al contrario, el riesgo ahora es no hacerlo. Entonces, Pedro, yo creo que eso... Ha sido la experiencia también con el... Nosotros lo que notamos mucho es la diferencia entre el perfil hotelero individual o que tiene un par de hoteles. Vuelvo a lo mismo, señor ya de avanzada edad, toda su vida hotelero, que está cuando entra a Talasura a hacer la reforma, está así, todo el día mirando, revisa todo a nivel de detalle. En algún caso, pues nosotros percibimos que esos detalles, esos errores de no sale el agua caliente, con este perfil ocurren menos. Porque, claro, ese señor durante los 3 meses de la reforma no tiene otra cosa que hacer que revisar absolutamente todo lo que estamos haciendo. Muy diferente a cuando trabajamos con una cadena y un fondo, un operador, viene la ingeniería, la dirección facultativa, 35 personas en reuniones de obra, y ese tipo de detalles sucede, y muchísimo. Y claro, y muchas veces al final al general contractor le echan la culpa, es que no sale agua caliente. Pues es que ahí había un ingeniero que dijo que no hacía falta hizo una revisión de instalaciones y dijo que no hacía falta cambiar las tuberías, que estaban bien. Pero eso no sucede cuando el hotelero está ahí, sabe perfectamente de qué color son las tuberías, ha hecho una cata en su momento, la tiene en su despacho puesta. Ese tipo de perfiles sí vemos. El contacto con la realidad más básica, ¿no? No sé si queréis aportar sobre esa doble visión, ¿no? El hotelero independiente. Sí, nosotros desde el grupo vemos que ha aumentado bastante de los años 2000, que había ese hotel familiar o independiente al hotel cadena, pues era un 50%, ¿no? Ahora no, ahora vemos que la cadena hotelera es un 70%, por lo tanto a nosotros, dentro de lo que estamos, ha aumentado un poco más la evolución en esas cadenas, ¿no? La cadena hotelera. Por eso vuelvo a insistir un poco en el tema del contract y tal, para coger todo. Es imperativo, la rehabilitación es imperativa y si le quitamos toda la poesía del diseño, de la transparencia de mis vídeos, de todo esto, pues es que el hotelero lo ve, es decir, que a su lado, Playa de Palma, porque es un ejemplo quizá que conocemos todos, bueno, que los hoteles se rehabilitan, viene otro tipo de cliente, ha conseguido pues, bueno, pues cobrar esa habitación un 30 o un 40% y es imperativo decir, oye, o rehabilitarme o morir, pero así, o sea, en muchos casos es imperativo y por eso, bueno, que haya la financiación, porque quizás no hay disponibilidad, pero dices, es que yo o renuevo el hotel que tengo o salgo o estoy fuera de mercado. En los casos que hay gente que se queda a medias, y eso sí es un problema. He reformado el hotel, me he gastado lo que no tenía y no me ha salido bien. Problema, importante. Se dan estos casos. Nosotros intentamos hacer aunque no sea nuestro trabajo, no nuestro rol, pero de asesores en muchos casos, estas instalaciones las tienes, claro, ¿no? y de asesores. O sea, tienes que cambiar esto, no es que quiera subir el presupuesto de la reforma, es que tienes que cambiarlo porque si no, no vas a hacer nada, te vas a gastar un dineral y no vas a conseguir renovar. Es tanto de pasarte como quedarte corto. Correcto. En las reformas de los hoteles, ¿no? O sea, puedes empezar a invertir algo que ya que el cliente no te va a impactar en ADR y ya por más y por mejor colchón y mejor tal, ya has llegado a un nivel que no. Y a veces los casos del riesgo de quedarte corto y quedarte a medias. Y un hotel, eso es, y muchas veces... cambiarla. Y lo que estamos viendo es que efectivamente muchos hoteles en los que estamos reposicionando estás dando un salto de cliente que lo que este cliente que tenías aquí no percibía negativamente, cuando has pegado ese salto, este nuevo cliente te lo empieza a percibir negativamente y lo que pensabas que no era negativo, ahora ya es negativo y me he metido a otro nivel de exigencia y mi GRI, mi dato de Review Pro se me cae porque me he metido en otro segmento de cliente el que yo no esperaba que iba a ser tan sensible a la presión del agua. Eso lo vemos a veces, es muy curioso. Y es complicado, porque yo llevo las operaciones de financiación a partir de millones, las llevo yo al comité de créditos. Entonces, voy un año y digo, esta cadena hotelera va a hacer una reforma, le va a quedar el hotel chulísimo, va a pasar de ser un hotel familiar a un hotel de solo adultos, lo que queráis, ¿no? Y se van a gastar 12 millones de euros. Y al año siguiente vuelvo y digo,
les han faltado 2 millones porque resulta que tal. ¿Cómo que les han faltado? Estos que lo han planificado. No, denegado. ¿Cómo que denegado? No me lo deniegues. O sea, si te hubiera presentado el año pasado 14, ¿me lo hubieras aprobado? Sí. Pues coño, pues apruébame estos 2, ¿no? Que se han quedado cortos. O que ha pasado esto, ¿no? Que cambias de tipología de cliente y te das cuenta de que es que este cliente, además de querer, yo qué sé, no sé, es que ahora no se me ocurre ningún ejemplo, pero nos ha pasado, la presión del agua, por ejemplo, sí, o que necesitas otro outlet de comida. Sí, porque has puesto una columna de ducha X y lo que fuera, ¿no? Hay otra cosa que no sé si pensabas decir algo, Manolo, pero sí que hay una cosa que creo que justifica un poco los encuentros que estamos teniendo ahora. Lo hablaba con Juana de Cooperama, con Juan Antonio de Blue Bay, que es poner un poco orden en el sector. Es decir, yo como fabricante me pasan cosas que veo que mi producto está llegando al hotelero a unos precios que me dice, oye, Javier, que sí, que me gusta, pero que no va a poder ser. Entonces, yo, por ejemplo, estoy aquí, o nosotros estamos aquí con Pedro Fernández de la zona centro, pues un poco para esto, para decir, yo voy a seguir mis canales de distribución, que son el Medalista, son el Cristalero, pues los que van a hacerme los trabajos llave en mano, yo voy a seguir ahí, pero sí que quiero tutorizar los precios, sí que quiero por lo menos dar una horquilla, es decir, yo no le voy a poner puertas al mercado ni voy, pero sí un poco es poner orden en el sector. Eso sí que, de las entrevistas que he tenido estos días con vosotros, con los hoteleros, sí que casi todos decíamos, vamos a ver un poquito de orden en este sentido. Que no se nos pierdan las cosas en intermediarios, todos tenemos nuestro hueco en el mercado, es intermediario, es instalador, por ejemplo, en mi caso, por supuesto, y probablemente siga siendo el que te ha hecho las instalaciones toda la vida, pero yo voy a estar ahí para verificar. Hoy en día, que antes no pasaba así, pero bueno, certificaciones de productos, es decir, hoy no os podéis plantear la barandilla de la que hablaba antes si eso no está certificado, ni Tomás la va a poner en la memoria de calidades, ni tú la vas a instalar en obra, evidentemente. Y yo como fabricante tengo que tener todas esas certificaciones y tal. Pero eso, porque esa barandilla sea así, no tienes que pagar un Rolls Royce. Es decir, vamos a ver, es una barandilla de cristal con unas prestaciones buenísimas, tal, pero asequible y que puede estar puesta en tu hotel. Entonces, un tema, y además yo digo que creo que no era una inquietud solamente mía, sino de mucha gente, con Guillem de Artien también lo hemos hablado, es decir, es poner un poco orden en el mercado, es decir, entre el fabricante, el diseñador, el tal, bueno, y estos foros que gracias a vosotros, a Joaquín, a tal, lo estamos haciendo, pues creo que esto suma y que esto vale mucho. Lo habéis hablado antes, ¿no? O sea, de la profesionalización de la industria y la consolidación de la industria, ¿no? O sea, nosotros nos encontramos que a veces somos un nuevo actor en el sector, ¿no? Este era un sector en el que había operadores, fabricantes de distintos productos, y lo que nos encontramos hoy es que hay una capa intermedia ahí que todavía falta en el sector, que todavía no se ha desarrollado de profesionales, asesores, especialistas, ¿no? A nosotros nos cuesta encontrar grandes, es decir, especialistas, arquitectos, interioristas que sepan de si es material, si es sucio o no es sucio, de hacer esa habitación piloto, cuánto se va a tardar en limpiar. O sea, esto todavía esto no está todavía. La aplicación, digamos, profesional. Ese conocimiento, al día ese conocimiento a día de hoy todavía está dentro de las cadenas, de las grandes cadenas. Todavía no ha dado tiempo a que el sector se profesionalice y aparezcan esos profesionales fuera de las grandes cadenas que puedan prestar el servicio. Que cuando vean la habitación piloto sepan cuánto va a tardar en limpiar. Que cuando cambien el solado de una piscina sepan si eso va a ser limpio o no va a ser limpio, si se puede limpiar o no se puede limpiar. Tanto consultores en los ADR, o sea, es un sector, cuando tú te vas a Estados Unidos, es un sector hiperprofesional en ese sentido porque vienen de muchos más años de un mercado separado de propietarios, operadores, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí todavía hay una gran oportunidad, ¿no? para dentro de esto de que hay grandes profesionales, pero no es todavía, esa industria es como oportunidad, que yo creo que Elena, vosotros encontráis lo mismo, es ¿quién me asesora a mí en esta operación? Pues hablas de 1, 2, a medias, 3, o sea, no hay todavía ese sector todavía que va a ayudar a poner orden en todo lo que estás diciendo. Yo desde el punto de vista de lo que me afecta, desde luego, como estudios profesionales, necesitamos obviamente que los prescriptores garanticen esas operaciones. Yo en este momento proyecto un estadio olímpico para Qatar Foundation con un estudio de arquitectura de Madrid y proyectamos para el 2022 y la obligación del prescriptor es garantizar que ese elemento que yo
he incorporado mi diseño en el 2022 de plena actualidad, que funcione, que sea rentable y que sea sostenible. Entonces, yo creo que si para hacer un proyecto nos rodeamos de los mejores equipos técnicos, de profesionales como ingeniería, arquitectura y diseñadores, obviamente la prescripción de los materiales son fundamental, que garanticen el envejecimiento, la durabilidad, los datos técnicos de todo ello es fundamental. En España sí los hay, yo creo que nos podemos rodear de los buenos. Lo mejor es saber elegir, ahí está la clave en todo ello. Yo al hilo de lo que estábamos hablando, este equipo que estamos intentando organizar, una de nuestras mayores virtudes que tenemos ahora mismo, a día de hoy, con la experiencia que tenemos, es la postventa. La postventa en un residencial, nuestra postventa en un hotel. Hacer esas pruebas de limpieza, tener esos materiales adecuados. No vamos a vender cualquier material si no es un abanico más corto hecho al hotel. Y eso es por donde queremos entrar para ayudar también a por qué vale esto y por qué se pone y cuánto te va a durar, ¿no? Una durabilidad, lo de durar es según el trato, evidentemente, pero bueno, eso sí que es lo que estamos trabajando un poco en ese sentido, en ese hilo. Sí, no. Nosotros hacemos algo que no sé si es a lo mejor, que incluso puede que sea conocido el sector, pero quizá no. Es decir, cada uno de los elementos que fabricamos, cada cristalera, o si es una cubierta o tal, lleva un número de matrícula, algo parecido a lo de los bastidores de los coches y tal. Que nos sirve de trazabilidad, es decir, eso puede que hace 10 años lo instalase no sé quién, y bueno, yo tengo un archivo y el hotelero o el jefe de mantenimiento me llama y me dice, oye, la tercera hoja empezando por la izquierda de esta matrícula la tengo, se ha roto, se ha dado un golpe y tal. Sabemos el color del aluminio que se hizo, el grueso, el cristal, pum, pum, y la reposición es inmediata. Eso ha sido precisamente un poco lo que... Nosotros lo hacemos hasta, inclusive, en la cerámica, o sea, cada pieza cerámica que sale de producción lleva ese código de barras, lleva un código de barras, la línea por donde se ha fabricado, el año que se ha fabricado, el tono, el personal que lleva la línea, por si hay que echarle la bronca, que sea alguien, ¿no? Pero bueno, hasta eso, o sea, es un poco el avance de poder ayudar, ¿no? Y a la hora de limpiezas y a la hora de... Qué buen trabajo hizo Isabel Preyler, ¿eh? Qué buen trabajo hizo Isabel Preyler en su momento. Nos quedan 10 minutos o un poquito menos, no sé si hay alguna pregunta más, porque hemos dicho que nos gustaría que hubiera... Mira que bajamos con el micro, ¿eh? Y vamos a voleo. Bueno, hay un tema que sí que es importante y en tu caso, Tomás, seguro que nos puedes decir cuál es la realidad también, a lo mejor en el tuyo, Javier, que es, hablamos al principio de la administración, el papel de la administración. Por un lado, como pues acompañando en la reforma de determinadas zonas, pero ya últimamente, y gracias a esos presupuestos tan limitados que tienen las administraciones locales en muchos casos, lo que se le pide ya no es que reformen, sino que por lo menos no molesten cuando se quieren hacer reformas. Entonces, la realidad yo me imagino que es muy variada dependiendo de cada ayuntamiento, de cada legislatura, de cada color en el ayuntamiento, pero se puede detectar una tendencia a favorecer, a dar facilidades a la reforma. Estamos hablando de la reforma, no de la construcción, en la que quizás sí pueda intervenir un poco más cuestiones políticas en cuanto a crecimiento y demás, pero en lo que es reforma, ¿cuál es ahora mismo la norma general de la relación con la administración? Yo creo que en este momento, el momento actual no está facilitando para nada esa intención de renovar la ciudad, de reformar, de dotar. No. La relación de gobierno, la relación en concreto pues con instituciones o con lo que sea, no facilita nada. En un momento dado, hubo un momento más fluido, hace como 7 o 8 años, y ahora es súper complejo, ¿no? Lo hablo por Madrid y la verdad que ponen 1000 trabas y no facilitan nada de nada. ¿Puede ser que tenga que ver la crisis y que en aquellos momentos se favoreciera? Dices, hace 7 o 8 años sí, porque era lo más crudo de la crisis, venga, que haya actividad, que haya movimiento, que haya reformas, y que ahora como volvemos a estar en un momento de pues, sí, exceso, quizá, ¿no? Y hay incluso esas corrientes antiturísticas, no solo por parte de determinados colectivos, sino incluso por parte de determinadas administraciones. ¿Se percibe, Javier? Es
es un sector Puede que... ser políticamente Sí, correcto, no, voy a ser esto no va a salir en ningún sitio. No, debe ser políticamente correcto, pero es que es un sector que la agilidad en las licencias es crítico. No, lo siguiente, tú piensas que, bueno, todos sabemos, cuando tú decides reformar un hotel, tienes que tomar previamente una decisión de si lo vas a cerrar, de dejar de vender el hotel, y tienes el hotel cerrado el 1 de mayo. Y el 1 de mayo tienes el hotel cerrado 2 meses para hacer la reforma en 2 meses. Y no hay margen de error. No hay margen. Que la licencia te llegue el 20 de mayo no te vale, porque vas a tener licencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es pedir a todas las administraciones realmente que en un sector tan estratégico para el país, para la economía, o sea, habría que tratar de ser lo más diligente de cumplir los plazos que están establecidos simplemente. Simplemente es un tema de tener todos constancia de la importancia que tiene esa licencia en tiempo y que se cumplan los plazos que están establecidos, ¿no? No nos podemos encontrar con proyectos con licencias un año atascadas, eso no. Eso, cuando vosotros trabajáis esas, es Totalmente. a nivel financiero. Bueno, aparte del drama que fue la moratoria de Barcelona, o sea, nosotros teníamos, yo que sé, 20 proyectos hoteleros en Barcelona en marcha, y el día de la moratoria, pues todas aquellas chinchetas que yo tenía puestas en mi mapita de Barcelona de proyectos que íbamos a financiar, todas para abajo, ¿no? Y lo mismo ha pasado un poco en Madrid, ¿no? Cuando se dijo lo del cambio de uso, que prohibían el residencial hotelero. Es un drama. Dificulta mucho encontrar financiación, porque si no hay licencia no hay financiación. Complica mucho cuando hay estacionalidad y cuando los hoteles cierran determinados meses al año y quieren hacer la reforma en ese momento y resulta que no tienen la licencia. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a abrir la temporada que viene con el hotel de 4 o de 3 estrellas, cuando el contrato que tengo con el touroperador le dije que iba a ser un 4, o sea, es que es brutal, y yo creo que es también por culpa de que en las administraciones no hay gente que entienda el negocio y que sepa que le dé la suficiente importancia a estos temas, ¿no? Si hubiese gente que sabe del negocio y que conoce los problemas de estacionalidad y muchos otros del sector, pues seguro que sería más fácil, pero claro. Hay mucho quizá miedo a la saturación desde la Administración, y lo que la Administración no tiene es la capacidad en cuanto a técnicos y tal para analizar eso, porque el primero que está en contra de la saturación es el propio hotelero, es decir, hemos visto planes de esponjamiento en determinadas zonas y tal, es decir, el hotelero no quiere estar lleno de hoteles y que todo sea competencia al lado y que se llene, pero la Administración, creo, es una impresión, pero la manera de decir, bueno, pues para que no se me masifique el tal, pues no, retraso las licencias, todo se entra en un periodo de, sí, como ponerle palos a la bicicleta con el fin de tal, y yo creo que es por una falta de medios, de técnicos que hagan estudios medioambientales y tal. El hotelero cuando proyecta y cuando se está planteando una rehabilitación de esta índole de millones y de tal, ya ha estudiado que su zona ni esté saturada ni tal, y si tengo aquí 3.000 habitaciones no voy a ampliar mi hotel y voy a hacer 6.000, o sea, no va en ese plan, al contrario, hemos visto hoteles que disminuyen las habitaciones, el número de habitaciones, pero la Administración por sistema te dice, no, que estos van, que claro, como la industria hotelera va bien o como se venden muchos coches, pues vamos a subir los impuestos en los coches. No, cuidado, que el hotelero es el primero que quiere hacer de nuestros destinos turísticos algo sostenible, y el hotelero lo sabe hace ya tiempo esto. Pedro. ¿Qué pasa con eso? Que ahora, cuando este señor decía, ¿no? Tenemos 2 meses para hacer el hotel, nosotros, Talasur, nos preparamos, planificamos la obra perfectamente porque su project manager así nos lo exige y tal. Llega el día 1 y me dice, Javier, no tenemos licencia y no podemos empezar la obra. Entonces, la licencia llega 20 días más tarde, entonces, oye, Pedro, ya llega la licencia, ¿podéis empezar la obra? Pero tendremos 20 días más, no, lo mismo. Entonces, el problema es, efectivamente. Y eso destroza internamente una planificación. Tengo que amenazarlos de muerte, que los cristales ahora tienen que llegar corriendo. Y eso es fatal, Eso sí que en el norte de Europa no sucede. En el norte de Europa están menos acostumbrados al proyecto ya en mano, o cero acostumbrados, pero claro, están planificadas, están sumamente planificadas las reformas, los proyectos de construcción, que eso no sucede nunca. Pero es que dices unas cosas, Pedro, el norte de Europa, hombre. Eso ya, es pero, otro planeta. Estabas hablando de las fortalezas que supone la capacidad de improvisación del Mediterráneo y demás. Pues allí tienen otros valores. Digo, oye, ojalá tuviéramos esa capacidad de planificación de orden, pero ejecutando igualmente un proyecto. Eso ya sería la leche.
Algún día llegaremos. Bueno, no sé, nos queda tiempo para una última pregunta. Ni con las amenazas, Elena, ya te he dicho yo que la cosa... Oye, nos hemos explicado tan bien que ha quedado todo No hay, clarísimo. no hay ninguna duda, pero para no quedarnos con el mal sabor de boca de la Administración, una última pregunta muy rápida. ¿Cuál sería el mensaje que vosotros, y para terminar, y muy breve, porque creo que ya estamos fuera de tiempo, lanzaríais a la industria para... en tu caso a lo mejor es una visión un poco distinta, ¿no? Pero realmente con respecto a la rehabilitación. Yo diría que hay que aprovechar una ocasión única, ¿no?, que tenemos como sector, como país, de realmente de llevar este sector del turismo a otro nivel de compañías, de destinos, etcétera, ¿no? Y que entre proveedores, hoteleros, fabricantes, propietarios, etcétera, hay que saber aprovechar esa oportunidad, ¿no? Aprovechar el momento. Elena. Yo a los hoteleros les diría aprovechar el momento, y a todos los proveedores, excepto a los financieros, les diría que se especialicen. Los financieros que nos especialicen, que ya estamos Que ya estáis especializados especializados vosotros. Yo, Pedro. por supuesto, disfrutar del momento, que lo estamos haciendo y por muchos años, pero sobre todo que seamos capaces todos, hablo de todos, de apoyarnos y de crear un equipo y de generar un modelo de trabajo exportable al resto del mundo, como hemos hecho igual que con el retail. Javier. Sí, yo suscribo. Creo que la rehabilitación es una travesía, que no es algo, es más, es constante y bueno, pues a los hoteleros les tenemos todos los aparejos, financiación, todo lo necesario para navegar, velas. A los hoteleros les corresponde decir lo de lanzar velas y venga, vamos para allá. Yo digo lo mismo. Yo creo que convertirnos en un espejo de lo que está pasando en el mundo y especializarnos y ponerle mucha sensibilidad y mucha energía a todo ello. Eso es. Sí, yo creo un poco también, yo creo que el avance es eso, es personalizarnos un poco más, ir todos juntos de la mano, ir para adelante para eso. Y animar, como decía Kaisa, animar a todos los hoteleros a hacer muchas reformas. Muy bien, Juan José, Tomás, Javier, Pedro, Elena y Javier, muchas gracias por vuestra participación, y a vosotros muchas gracias también por vuestra atención.